Vamos a ver un procedimiento distinto para obtener la solución del problema de interpolación de Lagrange, que es la fórmula de Newton para las diferencias divididas. Recordemos el problema de interpolación de Lagrange. Este problema consiste en encontrar un polinomio de grado n que satisfaga n más 1 condiciones de este estilo. Es decir, que conocidos los valores de t, desde t0 hasta t sub n, nos proporcione los valores de la posición x desde x0 hasta xn respectivamente. La solución, como ya sabemos, es el polinomio de interpolación de Lagrange, que se obtiene a partir de los polinomios de Lagrange de grado n y los valores de x correspondientes. ¿Qué sucede si a esta lista de condiciones le añadimos una nueva, un nuevo valor de t y el valor de x para dicho valor de t? Vemos que, si nos dan este polinomio, no podemos reaprovechar lo que ya tenemos. Tendremos que calcular los nuevos polinomios de Lagrange de grado n más 1, multiplicarlos por los valores de x y sumarlos. Por lo tanto, no podemos reaprovechar el resultado anterior y tendremos que comenzar de nuevo. Esto evidentemente es bastante poco eficiente y vamos a buscar un procedimiento distinto para obtener la misma solución, pero de una manera que podamos aprovechar la solución que ya tenemos. Recordemos que la solución es única, es decir, no vamos a encontrar una solución nueva, simplemente vamos a calcularla de una manera más eficiente. Este procedimiento es la fórmula de Newton para las diferencias divididas. Partimos entonces del problema de Lagrange y vamos a resolverlo paso a paso. Supongamos que tenemos un polinomio de grado k-1 que interpola los k primeros valores, es decir, desde x0 hasta xk-1. Y que tenemos el siguiente, es decir, añadimos una condición más, la condición késima, y tendremos otro polinomio de grado k que interpola todos los datos desde el 0 hasta el k. La diferencia entre ambos polinomios, uno de grado k y otro de grado k-1, es a lo sumo un polinomio de grado k. Además, esta diferencia se anula en todos los valores de t desde t sub 0 hasta tk-1, ya que estos polinomios toman los mismos valores sobre t sub 0 hasta tk-1, la diferencia comienza a partir del valor t sub k. Por lo tanto, tenemos un polinomio de grado k y tenemos k ceros para dicho polinomio. Por lo tanto, dicho polinomio será el producto de los monomios t menos los valores t sub i, y lo único que desconoceremos será la constante que multiplica a este polinomio. Para que nos vaya sonando, esta constante la vamos a llamar la diferencia dividida. Vamos a ver cómo podemos aprovechar este resultado para construir los polinomios interpolatorios. Empezamos por el polinomio de grado 0. El polinomio de grado 0 solamente interpolará un valor, el valor correspondiente a t sub 0. Como es de grado 0, es una constante y tiene que tomar el valor correspondiente a t sub 0, esa constante tiene que ser el valor x0, no puede ser otro. Seguimos con el siguiente. El siguiente sería el polinomio p sub 1. Por esta expresión sabemos que p sub 1 menos p sub 0 será un coeficiente a sub 1 por el producto de todos estos monomios desde igual a 0 hasta igual a 0. Es decir, solamente tenemos el monomio t menos t sub 0. Por lo tanto, si a p0 le añadimos este término, ya tendremos el polinomio que interpola los valores de t0 y de t1. Podríamos seguir así sucesivamente y añadir, por ejemplo, el término correspondiente para el polinomio interpolatorio de grado 2. Entonces tendríamos que aprovechar el polinomio p sub 1 y por la diferencia que tenemos aquí tendríamos un coeficiente a sub 2 por el producto de los monomios desde igual a 0 hasta i igual a 1, es decir, t menos t sub 0, t menos t sub 1, y así sucesivamente. Cada vez que elevamos en una unidad el grado del polinomio, añadiremos una nueva constante, el producto de todos los monomios, más un monomio nuevo correspondiente al nuevo valor de t. Y esta es precisamente la fórmula de Newton. Como vemos, esta fórmula precisamente nos permite aprovechar los resultados anteriores.
Si tenemos un polinomio de grado n y añadimos una condición nueva, solamente habría que añadir un nuevo término, un término de este estilo, una constante por un producto de diferencias. Por tanto, esto es lo que andamos buscando, un procedimiento para reutilizar resultados previos. Ahora lo que nos falta es cómo obtener precisamente los coeficientes a sub k, que son lo que vamos a llamar diferencias divididas. El primero, el a sub 0, ya lo tenemos, es el valor del polinomio en t sub 0, es decir, el valor x0. ¿Cómo podemos calcular el resto de valores? Si evaluamos el polinomio en t sub 1, vemos que en esta expresión, como a partir de aquí ya aparece la diferencia con t sub 1, nos quedaremos solamente con estos dos términos, el término a 0 y el término con el coeficiente a sub 1. Pues de aquí podríamos despejar, ya que a sub 0 es conocido, el coeficiente a sub 1. En general, podemos aprovechar la expresión de las diferencias que teníamos anteriormente. Si en estas diferencias, para calcular el coeficiente a sub k, sustituimos el valor t sub k, ¿qué es lo que sucede? El valor de p sub k sobre t sub k es el valor correcto, el valor que tenemos de los datos, el valor x sub k. Este polinomio ya lo habremos calculado con anterioridad y aquí tenemos estas diferencias. Pues de aquí podemos despejar el valor del coeficiente a sub k, en el cual aparece el valor del dato xk, el valor del polinomio anterior en t sub k y dividido por estas diferencias. Veamos cómo comenzamos. Comenzamos el valor a sub 0, sabemos que es x0. Podemos calcular el valor a1, o bien directamente de aquí, o con esta expresión tendríamos el valor del dato en t sub 1, el valor del polinomio anterior evaluado en t sub 1, y el denominador, el producto de las diferencias en k t sub 1 menos los valores de t anteriores. Como solamente hay un valor, pues sería el t sub 0. Si aquí ya sustituimos, pues tendríamos x1 menos x0, t sub 1 menos t sub 0. Vemos por qué se llaman estos términos diferencias divididas. Y podríamos utilizar esta expresión pues para obtener el resto de coeficientes, de manera, como podemos ver, recurrente. A estos coeficientes a sub k, que ya digo que se llaman diferencias divididas, normalmente se los representa de esta manera, como coeficiente del polinomio que interpola todos los valores previos a k, desde t sub 0 hasta t sub k. Esta es la notación que vamos a seguir. Por tanto, tenemos una manera distinta para obtener la misma solución de este problema de interpolación de Lagrange, que es la fórmula de Newton, en la que vemos que es una suma de polinomios de grado creciente y los coeficientes, que se llaman diferencias divididas, se obtienen mediante esta expresión recurrente. Sin embargo, esta expresión con estos cocientes de polinomios se puede mejorar. Vamos a ver otra manera entonces de calcularla. Sabemos que la primera diferencia es el valor del polinomio en t sub 0, es decir, el valor x sub 0, y tal como acabamos de ver, la segunda diferencia, que sería el valor de esta diferencia que tenemos aquí, lo podemos expresar de esta manera. Podemos separar este término de este otro, y ¿qué vemos? El valor del polinomio, el valor del dato en t sub 1 menos el resto de valores de t, en este caso es t sub 0. El valor del dato en t sub 0 menos el resto de valores de t, que en este caso es t sub 1. Bien, esto sugiere una manera más cómoda de calcular las diferencias que esta, que podemos demostrar, y vais a demostrar vosotros por inducción, que es que la diferencia dividida desde t0 hasta tk es la suma de los valores de los datos en t sub i dividido por los productos de las diferencias en t sub i menos el resto de valores de t. Por ejemplo, la tercera diferencia en t0
t1, t2, pues sería el valor del dato en t0 dividido por las diferencias de t0 con el resto de valores de t1, t2. Y aquí lo mismo, el valor del dato en t1 dividido por las diferencias de t1 con el resto de valores de t0 y t2. Y así sucesivamente. Vemos que esta manera de calcular las diferencias es más práctica que la que tenemos aquí arriba y además presenta unas propiedades interesantes. Como vamos a ver, que esta expresión es simétrica. Es decir, que si aquí intercambiáramos el orden de los términos, es decir, intercambiamos t0 por t1, t1 por t2, etcétera, etcétera, vemos que lo único que haríamos sería alterar el orden de los sumandos, pero la expresión sería exactamente la misma. Bien, entonces ya tenemos otra manera de calcular las diferencias divididas. Vemos que esta fórmula es simétrica, es decir, aquí no interviene el orden de los valores de t, ya que el orden de los sumandos no altera el resultado final. Es decir, que si permutamos, que es lo que quiere decir sigma es una permutación de la lista, pues obtenemos el mismo valor. Además, esta expresión es mucho más cómoda porque se presta a un cálculo recurrente. Podemos expresar la diferencia desde t0 hasta t sub k de esta manera, como la diferencia hasta k-1, es decir, sin el valor t sub k, menos la diferencia sin el valor t sub 0, dividido simplemente por la diferencia de los valores que le faltan. A este le falta el valor t0, a este le falta el valor tk, pues la podemos calcular de esta manera. Esto es muy sencillo de comprobar utilizando la expresión anterior, y eso lo podéis hacer vosotros. Por tanto, esto nos presta una manera cómoda de calcular las diferencias divididas. Podemos comenzar por los datos, la primera diferencia. Recordad que la primera diferencia es el valor del dato en el instante de tiempo correspondiente. Aquí tendríamos x0, x1, x2, x3. Con la relación de recurrencia que tenemos aquí, podríamos calcular los términos siguientes. Con t0 y t1 dividido por t0 menos t1 obtendríamos esta diferencia. Con t1 y t2 restados y divididos por t1 menos t2 obtendríamos esta diferencia. Con t2 y t3 restando estas diferencias y dividiendo por t2 menos t3 obtendríamos esta diferencia. Y seguimos en el siguiente orden de las diferencias. Y tenemos la diferencia en t0, t1 y en t1, t2. Es decir, t0 y t2 son los datos distintos. Pues si restamos estas dos y dividimos por t0 menos t2, obtendríamos esta diferencia. Y lo mismo está de aquí. Tenemos t1, t2, t2, t3. Se diferencian en t1, t3. Pues si restamos de esta y restamos t1 menos dividimos por t1 menos t3, obtendríamos esta otra. Y prácticamente ya habríamos acabado en este caso, porque aquí tenemos dos diferencias que se distinguen en que esta tiene el t0 y esta tiene el t3. Por tanto, si a esta le restamos esta y dividimos por t0 menos t3, obtendremos ya la diferencia final que nos falta. Entonces tenemos un algoritmo que no solamente es recurrente, sino que es piramidal. ¿Qué quiere decir piramidal? Que si partimos de esta serie de datos, una vez que calculamos esta diferencia, vemos que este dato ya no lo necesitamos, con lo cual en nuestra lista podríamos olvidarnos de este dato y utilizar este otro y seguir con los siguientes. Por eso se llama un algoritmo piramidal. Cada vez que subimos un escalón, podemos olvidarnos del anterior. Vamos a ver esto con un ejemplo. Un ejemplo conocido que es aproximar la función seno en intervalo menos 5, 5 con un polinomio de grado n y valores de t x-espaciados en dicho intervalo. Bien, pues esta vez vamos a hacer lo mismo. Recordemos que la solución es la misma, es la solución de Lagrange, solo que calculada de una manera más eficiente. Pues aquí tenemos la gráfica de la función seno y tenemos el polinomio de interpolación de grado 1 para los dos primeros valores, los que están en este extremo, que evidentemente
es una recta. Pues vamos a utilizar la fórmula de Newton para ir añadiendo nuevos términos, T0, T1, T2, T3, etc. Y vamos a ver cómo va a ir evolucionando el polinomio, va a crecer el grado hasta llegar al último término. Vamos a verlo con un poquito de cuidado. Y tenemos polinomio de grado 1 con los dos primeros términos, polinomio de grado 2 con los tres primeros términos. Vemos que interpola los tres primeros puntos. Polinomio de grado 3 que interpola los cuatro primeros valores. Polinomio de grado 4, 5. Vemos que va clavando los resultados previos. Polinomio de grado 6, 7, 8, 9 y podemos meter el último dato. Vemos que este procedimiento precisamente se basa en que podemos reaprovechar los resultados previos para ir obteniendo un polinomio de mayor grado con nuevos términos, con nuevos datos. Vamos a ver el otro ejemplo que teníamos entre manos, que era el que correspondía al fenómeno de Runge, que era esta función que era la primitiva de la arcotangente. Pues aquí tenemos la misma situación, la gráfica de la función, el polinomio de grado 1 que interpola los dos primeros puntos, que evidentemente es una recta. Vamos a ver esto con un poquito de cuidado. Aquí tenemos el polinomio de grado 2 que interpola los tres primeros datos, una parábola. Hasta el momento todo parece bien. El polinomio de grado 3, el polinomio de grado 4, el polinomio de grado 5, el polinomio de grado 6, y aquí empiezan los problemas. El polinomio de grado 7 ya vemos que empieza a tener fluctuaciones no deseadas. Esto se debe a que los polinomios son funciones muy poco flexibles. Polinomio de grado 8, polinomio de grado 9, con las fluctuaciones indeseadas, y polinomio de grado 10, que habíamos visto con anterioridad. Es decir, recordemos que la solución es la misma que la de Lagrange, solo que expresada de una manera distinta, de una manera más eficiente. Pues bien, recordemos un poco lo que estamos viendo. Estamos resolviendo el problema de interpolación de Lagrange y teníamos dos formas para escribir la misma solución. La fórmula de Lagrange con los polinomios de Lagrange o la fórmula de Newton con las diferencias divididas, con un término que corresponde al polinomio de interpolación de grado 0 para el primer valor. Los dos primeros términos serían el polinomio de interpolación para los dos primeros valores, y a medida que añadimos un término corresponde añadir un nuevo valor a nuestro polinomio de interpolación. Las diferencias divididas, que son los coeficientes de estos polinomios, se obtienen de manera recursiva de la manera que hemos obtenido anteriormente. Es decir, si restamos a dos diferencias y dividimos por la diferencia de los valores distintos que hay en estos coeficientes, obtendremos la diferencia siguiente.